Bienvenidos al Congreso Caldas Más Positiva. Hemos tenido una acogida a nuestro congreso increíble y Manizales siempre se ha destacado por tener una muy buena participación en todos los eventos que Positiva brinda. Y ver en este congreso materializado todo lo que se logra y todo lo que se sueña y todo lo que se transmite en documentos y verlo, entregarlo en vivo y en directo a las empresas, a sus afiliados, es un sueño cumplido. Uno de los principales riesgos de muerte, los riesgos laborales en la enfermedad mental. ¿Cómo lo vamos a afrontar? La salud mental tiene un componente estructural diferente y ese es el gran desafío para la próxima década en los riesgos laborales. ¿Cómo vamos a hacer para abordar la enfermedad mental como una enfermedad laboral? ¿Cómo vamos a hacer para poder clasificar el origen de la enfermedad mental? Y esa es la gran cruzada en la que estamos hoy en Positiva. A mí me motiva mucho el aprendizaje y sé que Positiva cada día tiene herramientas, tecnología e información que nos puede compartir a las empresas afiliadas y enseñar a mi personal y seguir trabajando por la prevención de los riesgos laborales. Este congreso ha sido un éxito por su contenido académico, por la calidad de sus participantes, por el dinamismo del evento. Creemos que la construcción del conocimiento para la prevención de los riesgos laborales ha sido muy prometedor y va a ser muy productivo. Para nosotros siempre es un placer estar con nuestros asegurados, con nuestros socios estratégicos, con nuestra familia, que terminan siendo ustedes. Les agradezco profundamente a todo mi equipo y a ustedes. Dios los bendiga. Un abrazo. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Reciban un cordial saludo de parte de Positiva Compañía de Seguros, la aseguradora de todos los colombianos. Mi nombre es Jefferson Guerrero y tengo el honor de acompañarlos y guiarlos en esta importante acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Sistemas de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada, ISO 18788 del año 2015. En esta jornada desarrollaremos la temática de la sesión 6, Gestión del riesgo del sistema de gestión de operaciones. Queremos invitarlos a estar muy atentos y a participar activamente durante todo el evento. Pueden usar el chat de preguntas para dejar sus inquietudes. Recuerden que tendremos un espacio durante o al final de la sesión para responderlas. Es un verdadero placer presentar a nuestro invitado especial y líder de esta comunidad, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández, quien cuenta con una amplia y destacada trayectoria. Él es magíster en gestión de calidad en las organizaciones, especialista en gestión territorial, seguridad pública y riesgos laborales. Con más de 24 años de experiencia en la Policía Nacional de Colombia, alcanzando el grado de teniente coronel en la Reserva Activa. Fue jefe del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del Trabajo para la Policía Nacional de Colombia, asesor internacional del Gobierno de Guatemala. Actualmente es instructor y profesor de la Cruz Roja Colombiana y el Consejo Colombiano de Seguridad, conferencista internacional y docente universitario, y asesor en temas de seguridad para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Doctor Carlos Andrés, muy buenos días y bienvenidos. Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en este maravilloso espacio educativo. Hola Jefferson y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y a través de esta ruta del conocimiento que hemos tenido durante esta vigencia. Ya hoy es nuestra sexta sesión y esta sexta sesión pues vamos a mirar lo que es la gestión del riesgo. Hablamos de gestión del riesgo en todas las empresas, tanto públicas y privadas. Por ejemplo, en los municipios, la que nos da los lineamientos es el DAF. En seguridad y salud del trabajo, usamos mucho lo que es la GTC 45, pero en las empresas de vigilancia y seguridad privada, hablamos de la ISO 31000, que es la que nos da los parámetros y de por sí es la norma que en principio nos dio todos esos parámetros para lo que es la gestión del riesgo en el marco de esas ISO.
Igualmente, invitarlos para que nos sigan acompañando en esta comunidad en las diferentes sesiones que tenemos durante el año. Bueno, ya tuvimos esta pequeña introducción y qué bueno que nos estén acompañando a lo largo y ancho del país. Acordemos que las empresas de vigilancia y seguridad privada más o menos dan un promedio de 600.000 empleos en todo el estado colombiano. Y qué importante es aprender sobre este tema. Y no tanto para las personas que trabajan en el marco de la seguridad privada, sino también los que recibimos ese servicio y cómo lo podemos catalogar de la mejor manera, porque aprendemos de él. Entonces, vámonos al siguiente punto, que es la evaluación. ¿Qué tanto sabemos sobre este tema? Por favor, Jefferson. Bueno, perfecto, doctor Carlos. Entonces, antes de iniciar su intervención, realizaremos nuestro primer sondeo. Le recordamos que tendremos 2 sondeos durante esta acción educativa. El primero es para evaluar los conocimientos previos de nuestros participantes y el segundo al cierre para medir el aprendizaje adquirido durante toda la sesión que el doctor Carlos nos va a dar. Comencemos entonces con nuestra primera pregunta del sondeo, por favor. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿cuál es el objetivo principal de la norma ISO 31000? A. Establecer requisitos requisitos obligatorios para auditar riesgos. B. Definir principios y directrices para gestión del riesgo. C. Definir estándares específicos para riesgos financieros. D. Limitar la gestión de riesgos a organizaciones públicas. A todos nuestros asistentes les agradecemos que demos respuesta a nuestra primera pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Establecer requisitos obligatorios para auditar riesgos con el 20%. B. Definir principios y directrices para gestionar el riesgo con el 64%. C. Definir estándares específicos para riesgos financieros con el 9%. D. Limitar la gestión del riesgo a organizaciones públicas con el 7%. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Según la ISO 31000, la gestión del riesgo debe integrarse en A. La contabilidad de la organización. B. Toma de decisiones y las actividades de la organización. E. Exclusivamente en el área de seguridad y salud en el trabajo. D. Únicamente en los proyectos de inversión. Pasamos a dar respuesta a nuestra segunda pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. La contabilidad de la organización con el 3%. B. Toma de decisiones y las actividades de la organización con el 60%. C. Exclusivamente en el área de seguridad y salud en el trabajo con el 35%. D. Únicamente en los proyectos de inversión con el 2%. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Cuál es el ciclo recomendado para la gestión del riesgo? A. Planear, ejecutar, auditar, certificar. B. Identificar, analizar, evaluar, tratar el riesgo. C. Planificar, reducir, eliminar y controlar. D. Detectar, supervisar, reportar y sancionar. Damos respuesta a nuestra tercera pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados a nuestra tercera pregunta. A. Planear, ejecutar, auditar y certificar con el 18%. B. Identificar, analizar, evaluar, tratar el riesgo con el 66%. C. Planificar, reducir, eliminar, controlar con el 13%. D. Detectar, supervisar, reportar y sancionar con el 3%. Doctor Carlos, estos fueron los resultados de nuestro sondeo inicial. Nuevamente, bienvenido a esta importante sección. Listo, Jefferson, muchas gracias. Bueno, comenzamos ya lo que es aprender un poquitico más sobre este tema. Y quiero comenzar con esta frase que me parece que es muy importante e impacta. La gestión del riesgo no elimina la incertidumbre, pero fortalece la operación ante lo inesperado. Es importante aprender sobre que la gestión del riesgo comenzó hace muchos años.
uno de los primeros que hicieron los primeros pinos, las primeras bases frente a la gestión de riesgo fueron las ISO. E inclusive, podemos mirarlo que cuando la estructura de todas las ISO, en un momento dado, que es la calidad, que es la 9001, incorpora todo lo que es la gestión del riesgo en su capítulo 6. Y de ahí en adelante, todo lo que tiene que ver con normas ISO, que es un gran referente a nivel mundial, en todos sus capítulos, en su estructura de alto nivel, en el capítulo de planeación, habla siempre sobre gestión del riesgo. En esas normas no nos dicen cómo debemos hacer esa gestión del riesgo. Entonces, ahí es donde ingresa esta guía, que no es una ISO, que no es una ISO como tal, no es un sistema como tal, es una guía. Entonces, para que tengamos en cuenta que hablamos de ISO 9001, 14001. Entonces, 9001 es calidad, 14001 es aspecto de impactos ambientales, ¿cierto? La 45001, seguridad y salud en el trabajo. La 18788, sistema de gestión de operaciones de seguridad privada. Todas estas 4 normas que les he hablado son sistemas de gestión. Pero la ISO 31001 es una guía que no es obligatoria. Nos da unos parámetros para cómo gestionar el riesgo. ¿Y qué vamos a ver en este contenido? Vamos a ver cómo se establece la ISO 31000, que es del año 2018, características de esta guía, unas definiciones a tener en cuenta que son importantes para entenderla. Un cuarto aspecto son los principios y marcos de referencia y el proceso de esa ISO. Vamos a ver el capítulo 4 y el capítulo 5. En el capítulo 5 vamos a ver el marco de referencia. Vamos a ver ya el proceso que habla el capítulo 6 de esta ISO. Vamos a mirar cómo es la comunicación y consulta. Y en el contenido número 8 vamos a ver el alcance, el contexto y los criterios. En la norma vamos a ver un ejemplo de cómo se operacionaliza, ya que este es uno de los grandes referentes, especialmente en la empresa de vigilancia y seguridad privada. ¿Cuáles son los objetivos? Establecer un enfoque sistémico para identificar, evaluar y tratar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. 2. Integrar la gestión de riesgos en todos los niveles y funciones de la organización, fortaleciendo la toma de decisiones, ya sea informada y proactiva. Un tercer objetivo es proporcionar un marco aceptable que permita a cualquier organización, sin importar su tamaño o el sector o actividad económica, gestionar los riesgos de manera eficaz y coherente con su contexto interno y externo. ¿Ok? En el año 2018 sale la segunda edición. ¿De qué trata esta ISO? Es una norma internacional que establece directrices para la gestión del riesgo en las organizaciones, tanto públicas como privadas. Proporciona un marco completo y sistemático para ayudar a estas entidades a identificar, ojo, aquí ya comenzamos a entender el proceso, identificar, evaluar y gestionar los riesgos de manera efectiva. Esta norma es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño, de cualquier sector o de cualquier contexto. Se basa en los principios, el marco de referencia y el proceso en la gestión del riesgo. Características de la gestión del riesgo, nos va a dar esta norma. Y un segundo aspecto, la primera salió en el 2009 y la segunda versión en el año 2018. Características de esta guía, dirigida a las personas que crean y protegen el valor en las organizaciones gestionando riesgos, tomando decisiones en esa gestión del riesgo, estableciendo y logrando objetivos y mejorando el desempeño. Las organizaciones de todo tipo, tamaño, se enfrentan a factores de influencia internas y externas que hacen inciertos si lograrán sus objetivos. Y ahí es donde hablan casi todas las ISO, como les explicaba. Por ejemplo, está la 22301, que es continuidad de negocio, y siempre en su capítulo 4 nos habla contexto interno y contexto externo. Contexto externo son esas amenazas que tenemos, y el contexto interno
podemos ver cuáles son nuestras vulnerabilidades. Y eso es lo que tenemos que siempre hacer, un muy buen análisis de contexto, porque ese capítulo 4, cuando lo documentamos, lo escribimos bien, lo retomamos en el capítulo 6, cuando tenemos que hacer la gestión del riesgo, conocer cuáles son mis vulnerabilidades y cuáles son esas amenazas externas para lograr una muy buena gestión del riesgo. La administración y gestión del riesgo es interactiva y apoya a las organizaciones a establecer estrategias, lograr sus objetivos y tomar decisiones informadas. Es decir, la gestión del riesgo nunca puede ser del gestor de riesgos o de unas cuantas personas. Tiene que tomarse desde la más alta dirección para, lógicamente, poder aplicarle, inyectarle recursos y que esa gestión de riesgos realmente se aplique a lo largo y ancho de toda la empresa. La administración y gestión de riesgo es parte de la gobernanza y el liderazgo y es fundamental en la manera en que se gestiona la organización en todos sus niveles. Es decir, el nivel estratégico despliega, llega a la parte táctica, a la parte operativa y se despliega de forma jerárquica en toda la organización. Y esto contribuye a la mejora de los sistemas en la administración y gestión. Como les decía, esto es transversal en la parte, cuando hablamos de un sistema integrado que habla de calidad ambiental, que habla de seguridad y salud en el trabajo y que habla en el marco de las operaciones de seguridad privada, pues lógicamente la gestión del riesgo tiene que impactar todos los procesos organizacionales. La administración y gestión del riesgo es parte de todas las actividades asociadas en la organización. Entonces, es muy importante que todos los procesos que tengamos establecidos, tanto en la parte estratégica, en la parte misional, en la parte de soporte y en todo lo que es la mejora continua, se tengan identificados los riesgos. Algunos conceptos: peligro, vulnerabilidad, amenaza, evento, riesgo. Entonces, peligro: fuente, situación o acto con potencial de dañar en términos de enfermedad o lesión a personas, en una combinación de estos. Entonces, en el marco del peligro, y acá estamos hablando desde su aseguradora, que es positiva, que es gestión de riesgos en el marco del talento humano, en el marco de esas actividades que afectan a nuestros seres humanos, pero hay que entender que el peligro no solamente es para el talento humano, sino que también es para los procesos, la organización, que es también el riesgo reputacional, la imagen de mi empresa. Entonces los peligros son mucho más grandes, pero que siempre van a impactar también a esos seres humanos. La vulnerabilidad se refiere a la incapacidad de resistencia de un sujeto o un sistema ante una amenaza. Es decir, que somos vulnerables como organización o como personas. Amenaza es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad. Evento o incidente: ocurrencia o cambio de un conjunto particular de las circunstancias. Es decir, bajo esa vulnerabilidad se nos materializó esa amenaza y se nos generó un evento, una circunstancia, y esa materialización de ese riesgo que tanto nos puede afectar. El riesgo: combinación de probabilidad de que ocurra uno o varios eventos por exposición a esos peligros y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser causada por ese evento o la exposición del evento. El riesgo es probabilidad por impacto y ese impacto tiene unos niveles de severidad. Fuente del riesgo: elemento que por sí solo, en combinación con otros, tiene potencial de generar riesgo. En otras capacitaciones que hemos tenido la oportunidad de dar acá en estas comunidades, siempre le hemos explicado que el riesgo público es uno de los riesgos más complejos que puede tener toda la GTC 45. La GTC 45 hablamos de 52 peligros en la estructura de 7 grandes peligros. Peligro físico, químico, biológico, psicosocial, ergonómico, fenómenos naturales y condiciones de seguridad. Las estructuras de peligro pueden dar muchas variables más, pero el riesgo público, por ejemplo, porque veamos un químico, vemos el químico, esa es la fuente del peligro, pero acá miramos que el riesgo público puede ser los hurtos, los atracos, puede ser los secuestros, las extorsiones, pero la fuente
me lo genera una estructura delincuencial o criminal. Entonces, pues es que el riesgo público tiene unas consideraciones mucho más especiales y que tenemos que prever. Entonces, en el marco del sistema de gestión de operaciones de seguridad privada, la fuente es fundamental establecer qué genera esas estructuras delincuenciales y criminales. Entonces, esas son las fuentes de riesgo que tenemos que prever en el marco de este sistema. Valoración del riesgo, proceso de evaluar los riesgos que surgen de unos peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y decidir si los riesgos son aceptables o no. Ahí vemos un poco lo que es riesgo inherente y riesgo residual. El riesgo inherente es esa primera identificación, esa primera valoración, ese primer ejercicio que hacemos. Y el riesgo residual es cuando hemos podido verificar ese nivel de riesgo con nuestras vulnerabilidades. Entonces ya es un riesgo que es mucho más estructurado. Entonces, riesgo inherente y riesgo residual. Gestión del riesgo es el proceso de planificación, organización, dirección y control de los recursos, tanto humanos y materiales de una organización, con el fin de reducir al mínimo y aprovechar los riesgos e incertidumbre de la organización. ¿Ok? Ahí ya vamos viendo unos conceptos y vamos avanzando. Principios, marco de referencia y el proceso de la ISO 31000. Vamos a ver lo que es en el marco de esos principios, cuáles son los principios y marcos de referencia, que lo vemos en el capítulo 4, ahí vemos lo que es los principios en creación y protección de valor, el marco de referencia que se hace en el marco de liderazgo y compromiso y el proceso. Entonces vamos a explicar esto muy rápidamente para que podamos ver ese ejemplo aterrizado. Entonces los principios nos habla que esta norma, esta gestión del riesgo debe ser integrada. La administración y gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de la organización. Entonces, actividades, como lo dijimos en la 18788, aguas arriba o aguas abajo. Entonces, personas, aguas abajo, lógicamente mis proveedores, y aguas arriba, mis clientes. Y entonces, no solamente es mis procesos, sino tanto lo que me ingresa como lo que yo entrego a mis clientes. Entonces, ser integrada en todos sus diferentes aspectos. Estructurada y exhaustiva. Un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la administración y gestión de riesgos contribuye a resultados coherentes y comparables. Es decir, nosotros tenemos que estar haciendo análisis de riesgo todo el tiempo, no una vez al año. Cada vez que se materializa en la empresa o se materializa no solamente en mi empresa, sino externamente en las empresas que son mi competencia o que tengo alrededor, tenemos que entrar a verificar y analizar otra vez esos riesgos. Adaptada y ajustada. El marco de referencia y el proceso de administración y gestión del riesgo se adapta y son proporcionales a los contextos internos y externos de la organización relacionados con sus objetivos. Inclusiva. La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas. Acuérdense que esas partes interesadas, que también lo vemos en el capítulo 4, permiten que se consideren sus conocimientos, puntos de vista y percepciones. Esto no es solamente de la alta dirección, caballeros y damas que me están viendo. Esto hay que escuchar a las partes interesadas. Ellos tienen puntos de vista que muchas veces no son de nuestra capacidad de visualización. Entonces, este análisis del riesgo, venga, sindicatos, venga, partes interesadas, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, comunidades donde, en cierta forma, generan un tema de contexto en la organización, generan un tema de influencia en la sociedad en la que nosotros estamos prestando el servicio. Queremos escucharlos. Entonces, todo eso es muy importante. La parte de inteligencia artificial viene haciendo grandes cambios sociales hoy en día, en la parte académica, en la parte social, en la parte delictiva y criminal también. Entonces tenemos que escuchar a todas esas partes interesadas para mejorar mis procesos y la gestión del riesgo. Dinámica. Los riesgos pueden aparecer o cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos internos y externos de la organización. La administración y gestión del riesgo anticipada busca la anticipación
detectar y reconocer y responder a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna. En la historia, tanto de nuestro país como a nivel internacional, hay empresas que desaparecieron por no entender que los contextos son bastante dinámicos y están cambiando permanentemente. Empresas que no se adaptan a esos contextos y no invierten en la capacidad de actualización, pues lógicamente van a desaparecer. En empresas de vigilancia y seguridad privada, hace muchos años no se preveía, y en los centros comerciales lo podemos ver, no tener un vigilante en los ingresos de vehículos, ¿cierto? Siempre teníamos, hoy en día lo hace una barra y usted paga e ingresa a su vehículo. A ratos cuando el nivel de riesgo se vuelve un poco más complejo, pues ponen un guarda, un hombre de seguridad con un canino para que verifique. Pero ustedes ven casi en todos los centros comerciales hoy en día, en esas partes de acceso vehicular, no hay hombre de vigilancia. Es solamente usted ingresa, hay unas cámaras con capacidad de detección que toman fotografía del vehículo, toman fotografías a las diferentes formas de las diferentes partes del carro y se ingresa. Y usted cuando ya va a salir, pues lógicamente paga las horas que estuvo y saliendo. Entonces, eso hace 20 años, para las empresas de vigilancia y seguridad privada, no era en un momento dado un riesgo. Hoy en día, ¿cuántas personas perdieron su empleo por ese tipo de cambios en la dinámica de estas empresas? Y eso solamente por darles un pequeño ejemplo. Principios. Mejor información disponible. Las entradas a la administración y gestión de riesgos se basan en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras. Entonces, cuando hablamos de expectativas futuras, hablamos de prospectiva. Y prospectiva es escenarios futuros y deseados, pero no solamente son futuros idealizados, sino que podemos hablar de futuros tendenciales y futuros catastróficos. Entonces la gestión del riesgo tiene que llevarme a examinar todos esos escenarios que se nos pueden en un momento dado materializar. ¿Ok? Entonces, la administración y gestión del riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre asociada con tal información y expectativas. La información debe ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas pertinentes. Es muy importante en nuestra gestión del riesgo, tenga en cuenta a esas personas que piensan diferente, que se salen de la caja. Escuchémoslos, nos da un punto de vista que a ratos tenemos que tener en cuenta. Factores humanos y culturales. El comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos de la administración y gestión del riesgo en todos los niveles y etapas. Por eso decía, esta gestión de riesgo no puede ser solamente de la alta dirección. Venga, busquemos al que hace la mensajería, el que hace el proceso operacional más básico, a la señora de los cafés, usted que ha escuchado, usted que ha percibido. Hay que tener en cuenta todas las personas en nuestra empresa. Mejora continua. La administración y gestión del riesgo mejora continuamente mediante aprendizaje y experiencia. El marco de referencia, capítulo 5 de esta norma. Liderazgo y compromiso. La alta dirección y los órganos de supervisión, cuando sea aplicable, debiera asegurar que la administración y gestión del riesgo estén integradas en todas las actividades de la organización y debieran demostrar el liderazgo y compromiso, publicando una declaración o una política que establezca un enfoque, un plan o una línea de acción para la administración y gestión del riesgo. Es decir, la gestión del riesgo debe ser un pilar, una base fundamental de nuestros procesos. También los recursos, porque de ahí vamos a nosotros visualizar en dónde debemos invertir. Y hay que asignar una autoridad, una gran responsabilidad, una obligación de rendir cuentas en los niveles apropiados dentro de la organización. Cuando a mí se me materializa el riesgo, venga, ¿quiénes son responsables porque eso se nos materializó? Porque no lo pudimos anticipar. ¿Quién nos faltó en la gestión del riesgo? Venga, oficial de cumplimiento. Ese tema de corrupción de uno de nuestros hombres de vigilancia y seguridad privada, ¿qué pasó? ¿Qué faltó en la gestión del riesgo? Venga, jefe de operaciones. Reconocer y abordar todas las obligaciones, así como sus compromisos voluntarios. Esos compromisos voluntarios, ese plus que hacemos muchas veces, un poco más de lo que se ha establecido contractualmente.
También me habla en el marco de referencia integración y diseño. En integración habla de la comprensión de las estructuras y contextos de la organización. Habla de los riesgos, se gestionan en cada parte de la estructura. Y la gobernanza guía el curso de las organizaciones, sus funciones internas y externas y las reglas. En el diseño habla de analizar y comprender el contexto interno y externo cuando se diseñe el marco de referencia. Es decir, nuestro marco de referencia en ese contexto interno y externo, interno, vulnerabilidades, externo, amenazas, debe estar también diseñado y retroalimentado permanentemente, que no nos coja con un nivel de incertidumbre muy alto cuando se esté materializando. Es decir, ya lo habíamos previsto. Hay que tener en cuenta en ese diseño esos factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, financieros, tecnológicos, económicos, ambientales. Por ejemplo, sabemos que vienen saliendo nuevas leyes y esa ley pues nos afecta. Entonces, ley de tipo laboral que afecta a todas las empresas de vigilancia y seguridad privada. Entonces, eso es lo que tenemos que adaptarnos y frente a esto, tener planes de contingencia, ¿ok? Diseño, evaluación, mejora. Entonces, todo esto es lo que nos habla un poco ese capítulo 5 en el marco de referencia. Entonces, vuelvo y les insisto. En el marco de la ISO 18788, nuestro sistema de gestión de operaciones de seguridad privada, en su capítulo 6, que es el de planeación, habla que hay que gestionar los riesgos. Y la gestión de riesgos nos lo da la guía 31000, la ISO 31000, que es la guía para implementar la gestión de riesgos. Ya el proceso, que digamos es la parte más importante que tiene esta guía, habla de estos aspectos. Y comenzamos con la comunicación y consulta. El propósito de la comunicación y consulta es promover la concientización y la comprensión de los riesgos. El propósito de la consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de decisión. Entonces, ¿a quiénes consultamos? ¿A quiénes le generamos? Venga, comuníquenos lo que ustedes están percibiendo. El alcance, el contexto interno y externo, que ya lo hemos hablado, y el alcance de definir el alcance de esas actividades en el marco de la administración y gestión de riesgo. Si nosotros vamos en un momento dado no a establecer un proceso, no le vamos a gestionar el riesgo, tenemos que establecer por qué ese alcance, por qué no lo hacemos. Porque en un marco de que nosotros queremos ser auditados, pues eso es una pregunta que nos van a realizar. Puede aplicarse a niveles distintos, por ejemplo, puede ser estratégico, operacional, de programas, de proyectos u otras actividades. Un proyecto nuevo. No le vamos a gestionar el riesgo. Sería un gran error, pero siempre tenemos que establecer el alcance, que sea todos los procesos, todas las actividades y establecer el contexto interno y externo de esas actividades. Definición de los criterios para el riesgo. Importantísimo este punto. La naturaleza y los tipos de incertidumbre que pueden afectar los resultados como objetivos tanto tangibles como intangibles. ¿Cómo se van a definir y medir las consecuencias, tanto positivas como negativas, y la probabilidad? Factores relacionados con el tiempo. Entonces, cuando hablamos de los criterios de análisis, hablamos de esos criterios. ¿Cómo pueden ser los criterios en el marco de las fuentes de los peligros? ¿Cómo son los criterios en el marco de esa vulnerabilidad? ¿Y cómo pueden ser los criterios en el marco de esas consecuencias o el impacto de esas consecuencias? Entonces, ahí hablamos de los criterios de medición. Entonces, la fuente puede ser baja, media, alta. Vulnerabilidad puede ser baja, media, baja. Puede ser de tipo media, puede ser alta. Y el impacto, pues lógicamente insignificante, medio, moderado. Entonces, ahí, en esta norma, es que ustedes como empresa establecen los criterios. A diferencia que en el marco del Estado colombiano, para las alcaldías, las gobernaciones, tenemos una guía técnica que la da el DAF, el Departamento Administrativo de la Función Pública, que establece que la gestión del riesgo tiene ya estos criterios establecidos. Aquí en el marco de esta ISO, para las empresas de vigilancia y seguridad privada, ustedes establecen los criterios de medición de las diferentes variables. Entonces, la evaluación del riesgo.
Entonces comenzamos en el marco de todo lo que es este ejercicio de evaluación de riesgo, comenzamos con la identificación de riesgos. Y en la identificación de riesgos establecemos las fuentes de riesgo, que son tangibles o intangibles, las causas y los eventos, las amenazas y las oportunidades, las vulnerabilidades y las capacidades que tenemos, los cambios en contexto interno y externo, los indicadores. Entonces, identificar esos riesgos que se nos pueden dar en el marco de las actividades que relacionamos y especialmente en lo misional. Entonces, es importante siempre, el primer aspecto es la identificación de esos riesgos. Por ejemplo, identificación de riesgo, riesgo público. Y ahorita vamos a ver un caso específico frente a este tema. Categoría de los riesgos. Acá hay algunos ejemplos en categorías de riesgos en la identificación. Entonces, puede ser en proyectos, tratamiento especial por proyectos, de tipo legales, incumplimientos regulatorios, de mercado, cambios de precio y de competencia, de tipo políticos, propios en la administración pública, de tipo naturales, eventos climáticos difíciles de prevenir, como un atentado, como un tema de desbordamiento de un río, como un tema de una tormenta, una inundación, una sequía. En un momento dado nos puede afectar también el proceso de operación de la empresa. Operacional, falla de los procesos internos. En el tema comercial, falta de liquidez. Financieros, cambios de moneda o de interés. Y estratégicos, interrupción directa de objetivos. Es decir, ahí podemos estar hablando de continuidad de negocio. Ya lo que es el análisis de riesgo puede realizarse con diferentes grados de detalle y complejidad, dependiendo del propósito del análisis, la disponibilidad y la confiabilidad de la información y los recursos disponibles. Las técnicas de análisis pueden ser cualitativas o cuantitativas, o una combinación de estas, dependiendo de las circunstancias y del uso previsto. El análisis de riesgo deberá considerarse factores tales como la probabilidad de los eventos y de las consecuencias, la naturaleza y la magnitud de las consecuencias, la complejidad y la interconexión, los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad de esas variables, la efectividad de los controles existentes. Aquí ya estamos hablando del proceso en sí, identificamos y qué análisis estamos haciendo eso en el marco de esa probabilidad y esa consecuencia. Ya la evaluación, el propósito de la evaluación de los riesgos es apoyar la toma de decisiones. La evaluación de los riesgos implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios para riesgos establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional. Esto puede condicionar una decisión de no hacer nada más, considerar opciones para el tratamiento de ese riesgo, realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo. Entonces, riesgo residual, ahí lo pues estamos ya percibiendo, mantener los controles existentes o reconsiderar los objetivos. Entonces, la identificación, análisis y evaluación del riesgo y el tratamiento del riesgo. Ojo el proceso, que es una de las preguntas que hablamos al principio. Identifico, analizo, evalúo y trato el riesgo. Esto es lo más importante. Identifico, analizo, evalúo y hago tratamiento al riesgo. Y ese tratamiento tiene que tener un seguimiento y unas revisiones permanentes. Y ese es el riesgo residual que nosotros tenemos que estar realizando permanentemente. Porque de pronto los controles, ese plan de trabajo, ese plan de acción para mitigación del riesgo no ha sido lo suficiente. No hemos invertido los mejores recursos. Nuestra personal no tiene el suficiente conocimiento. No son tan idóneos como pensábamos. Entonces miren que el riesgo se hace en todos los diferentes procesos organizacionales. Y que tenemos que dejar, obviamente, los registros e informes pertinentes de esa identificación, ese análisis, esa evaluación, ese tratamiento.
Como les decía, esto no puede ser de una sola persona, esto es de un equipo de personas. Nosotros deberíamos reunirnos una vez al mes. Venga, se nos materializó este riesgo. Detallémoslo, verifiquemos qué recursos necesitamos. Con eso vamos a nosotros mitigar y mejorar todos los días nuestro sistema de gestión. Y por eso es que esto es transversal. En todas las normas ISO, la gestión del riesgo se menciona en su capítulo 6. Y a nivel estatal, a nivel Estado colombiano, tenemos la Dirección Administrativa, el DAF, que nos da la guía para hacerlo tanto para gobernaciones, ministerios, alcaldías. Y si ustedes van a mirar, son muy parecidos, solamente que en el marco del gobierno, en el marco del Estado colombiano, los criterios están muy establecidos. Acá no, usted los establece como empresa. También en seguridad y salud del trabajo tenemos la GTC 45, que nos da una forma de darle tratamiento y darle esa gestión y administración a los diferentes riesgos laborales. Criterios para la clasificación. Los criterios para la clasificación en la evaluación de riesgos y oportunidades según la norma ISO 31000 son los parámetros definidos por una organización para determinar la significancia de un riesgo o una oportunidad. Así establecer prioridades para su tratamiento. Estos criterios se basan en el contexto interno y externo, los objetivos estratégicos, las obligaciones legales y los valores de la organización, e incluyendo aspectos como la probabilidad de la ocurrencia, el impacto potencial, la aceptabilidad del riesgo, la capacidad de control y la urgencia de respuesta. Acá vemos un ejemplo, esto les puede servir a ustedes como un ejemplo, y siempre tengan en cuenta un concepto, lo que es el apetito del riesgo. Lo que les voy a dar a ustedes son un ejemplo. Ustedes pueden establecer en estos criterios de clasificación en la evaluación del riesgo y oportunidades. Acá les estoy mostrando 3 en el marco de la fuente del riesgo. Pero ustedes pueden establecer 5, pueden establecer 6. Y este solamente es un ejemplo. La fuente del riesgo entonces es la posibilidad de ocurrencia de la amenaza. Esta puede ser medida con criterios de frecuencia, teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Y lo ideal es que no se materialice, porque tiene tan bien establecidos los controles que no se me va a materializar. Entonces acá hay 3 criterios, baja, media y alta. Entonces, en el marco de esto, la baja, amenaza sin capacidad o sin intención, no se han presentado eventos relacionados con esta fuente del riesgo. Esto realmente, si lo miramos de un punto de vista, sería un escenario ideal. Y dígame una cosa, en nuestro país, en el marco de la vigilancia y seguridad privada, ustedes bien saben que tenemos indicadores como los atentados terroristas, los secuestros, las extorsiones, los robos, los atracos, tanto empresas públicas y privadas, que han tenido un aumento en los últimos años. Entonces, ¿será que la fuente del riesgo será baja? Media, amenaza con capacidad y se ha presentado eventos en instalaciones vecinas o de similares características atribuibles a esta fuente del riesgo. Hay que analizar a mis vecinos si se les materializa, compartir información. Fuente de riesgo alta, amenaza con capacidad e intención. Se han presentado eventos en empresas atribuibles a esta fuente del riesgo. Es decir, alta ya. Vamos a mirar la vulnerabilidad. Y acá hay 4 criterios. Vulnerabilidad, debilidades de los procesos, de los procedimientos, del personal, de las instalaciones, del sistema de seguridad. Vulnerables. Entonces puede ser baja, media y alta. 4 criterios. Usted puede establecer muchos más. Los controles de seguridad baja. Los controles de seguridad establecidos y aplicados en empresas son totalmente eficaces para evitar la materialización del riesgo. Hay que hacerlo con objetividad. ¿Será que nuestra vulnerabilidad es muy baja? ¿O puede ser media baja?
Los controles de seguridad establecidos y aplicados son satisfactorios para evitar la materialización del riesgo. Puede ser media. Los controles de seguridad establecidos y aplicados son mínimos para evitar la materialización del riesgo. O puede ser un nivel vulnerable alto, con un criterio número 4. No se han establecido y aplicado controles de seguridad para evitar la materialización del riesgo. Existen controles de seguridad establecidos y aplicados, pero son ineficaces. Ya llevamos dos variables, fuente y vulnerabilidad. Ya viene lo que es consecuencia. Y las consecuencias pueden ser en su impacto o el daño insignificante, menor, moderado, mayor o catastrófico. Y les damos una cuantificación de insignificante con 1, menor con 2, moderado con 3, mayor con 4 y catastrófico con 5. Las consecuencias se puede ocasionar, las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo puede ser sociales, legales, económicas, físicas, operativas. Todas acá son criterios que establecemos. Entonces, en el marco del impacto social, en el marco del impacto de tipo legal o de tipo económico o de tipo físico o operativa, puede ser moderado, puede ser mayor, puede ser catastrófico. Y ya cuando analizamos ese nivel de riesgo, que es la amenaza por la vulnerabilidad y por el impacto, pues nos va a dar una calificación. Entonces, cuando multiplicamos la fuente o amenaza por esa vulnerabilidad y por ese impacto, nos puede dar aceptable, tolerable, moderado, importante o inaceptable. Y esto nos lleva a nosotros, ¿cuáles son las opciones de manejo del riesgo? Asumo el riesgo que es aceptable, que implica que se aceptan las consecuencias y efectos de la materialización. Como digo, ese asumir el riesgo de tipo aceptable es un escenario un poco utópico. Hay que tomar el manejo de riesgos de tipo tolerable, moderado, importante. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar acciones y tenemos que tener planes de acción para mitigación del riesgo. Y cuando hablamos que es tolerable y hay que reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto. La reducción del riesgo es probable, el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles, por ejemplo, a través de la mejora o optimización de los procedimientos, la implementación de controles acertados y acciones de manejo complementarias. Entonces, tenemos tolerable y moderado. Importante, evitar el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir, a prevenir que el riesgo se materialice. Evitar la materialización del riesgo es la primera alternativa a considerar. Y esto se logra cuando al interior del proceso se generan cambios sustanciales tales como mejoramiento a raíz de ajustes drásticos, rediseños o eliminación realizadas en los procedimientos o controles establecidos. Por ejemplo, control de calidad, mejores auditorías, verificaciones, por ejemplo, hacer un ejercicio de simulacro frente a un artefacto explosivo, cómo actúa nuestra gente frente a eso. Esos procedimientos están bien identificados, están apropiados, se conocen. Manejo de entradas en los procesos. Entonces miren que todo este tema tenemos que estar haciéndole controles permanentes. Y el inaceptable, que ya pueden ser pólizas, que ya pueden ser seguros, para compartir esa materialización del riesgo. Un ejemplo rápido, porque ya va a transmitir, ya nos queda muy poco tiempo. En una etapa de cadena de suministro, el core is business, aquí podemos hacer aguas abajo, aguas arriba, como le hemos hablado en la 18788, frente a los procesos. Contexto puede ser interno o externo. Partes involucradas internas y externas en la gestión de este riesgo es la dirección de operaciones, recursos físicos para la operación del servicio, puede ser muchos más. El proceso es seguridad fija o móvil. La actividad de la etapa de la cadena de suministro es prestación de servicio, modalidad fija y móvil, cumplimiento de procedimientos, como digo, todos los procesos deben estar involucrados. La fuente del riesgo acá
El peligro o la amenaza es la delincuencia común y organizada. Es complicidad de los guardas de seguridad para la materialización de un atraco, de un hurto. La evaluación frente a este riesgo, que es la prestación del servicio y es el cumplimiento de los procedimientos, y el riesgo es que la delincuencia común y organizada me corro en un marco de corrupción pueda afectar a mis hombres de seguridad, los puede estar afectando, los puede estar comprando. Entonces, esa amenaza es del tipo 3. Es decir, esa fuente es alta, para que tengan en cuenta. El riesgo, intrusión en los puestos donde la empresa de seguridad privada presta sus servicios de vigilancia y puede generarse un hurto a elementos de propiedad del cliente. Ese es el riesgo ya como tal. Tenemos la fuente y tenemos la descripción del riesgo. Y la evaluación de la amenaza es, ahora que hemos establecido otros criterios, es alta. La vulnerabilidad, la falla de seguridad que propicia la materialización del riesgo, habla de la omisión de los procedimientos operacionales, omisión de las consignas del puesto, ausencia de supervisión de turno, ausencia de capacitaciones en la operación, ausencia de la verificación de los antecedentes de los guardas de seguridad y el momento de contratación. Ahí hay unas oportunidades inherentes, pero esa vulnerabilidad es del tipo, la establecimos de tipo 3, que es media. ¿Cuáles son las consecuencias de la materialización de este riesgo? Puede ser pérdidas económicas, puede ser sanciones legales o económicas por el incumplimiento de contrato en un momento dado, pago de indemnización al cliente, afectación del guarda de seguridad, pérdida de la imagen corporativa. Ahí establecimos varias consecuencias. Y el impacto también es moderado. Cuando multiplicamos, acuérdense, amenaza por vulnerabilidad y por consecuencia, nos da un nivel de riesgo tipo 27, que es moderado. Hay que el tratamiento reducir el riesgo. Entonces, la identificación de los controles a este sería el riesgo inherente en un momento dado. Es frente a esa materialización del riesgo, frente a un hurto, un atraco en las instalaciones, porque hubo un tema de corrupción de estos hombres, es moderado, y nuestro tratamiento, la identificación de los controles adicionales, visita y recomendación de seguridades al cliente, revistas a los puestos de trabajo, capacitaciones operacionales, procedimientos, reportes diarios sobre los guardas de seguridad, identificación de servicios no conformes. Y la implementación debe ser permanente. Hay unos documentos y el riesgo residual es tolerable porque no se nos ha materializado hasta la fecha. Y tenemos que seguir haciendo actividades. Entonces, esto es un ejemplo que les puede servir a ustedes de una forma muy rápida para entender lo que es la gestión del riesgo, de cómo analizamos la fuente, cómo analizamos las vulnerabilidades, cómo analizamos las consecuencias. Probabilidad. Y en el marco de probabilidad tuvimos las fuentes y las vulnerabilidades y tenemos acá lo que es las consecuencias. El riesgo residual es cuando volvemos a hacer esa valoración de las vulnerabilidades y me puede dar un resultado diferente. Entonces, queridos amigos, con esto estamos llegando. La bibliografía, lógicamente, la hizo 31.000 del 2018. Hay unos documentos muy interesantes que ustedes pueden encontrar en la Universidad Militar Nueva Granada, donde hay estudios de cómo es la propuesta metodológica para las empresas de vigilancia y seguridad privada. Y, lógicamente, van a encontrar artículos que nos hablan mucho sobre cómo podemos hacer análisis de riesgo al interior de las empresas. Bueno, invitarlos para el jueves 18 de septiembre del 2025 a nuestra sesión número 7. Jueves 18 de septiembre. Vamos a ver la lista de chequeo para la implementación del sistema de gestión de operaciones de seguridad privada. ¿Qué tenemos que hacer en el marco para, si queremos estar certificados, qué tenemos que tener en cuenta para el cumplimiento de todos esos numerales? Entonces, hoy hablamos de capítulo 6, planeación. ¿Cómo hacemos esa gestión del riesgo? Entonces, los invito a que se conecten este jueves 18 de septiembre para nuestra próxima sesión. Bueno, Jefferson, ¿tenemos preguntas?
No sé si tenemos preguntas de nuestras personas que nos acompañaron durante el día. Doctor Carlos, bueno, creo que a las personitas que nos acompañaron el día de hoy les quedó muy clara esta charla. No tenemos ninguna pregunta. A las más de 200 personas que nos acompañaron en esta acción educativa, muchas, pero muchas gracias por estar conectados con nosotros y pues por estar implementando todo el tema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Vamos con nuestro sondeo final, ¿te parece? Perfecto, y gracias por el agradecimiento a las personas que nos acompañaron. Sigan con nosotros, sigan aprendiendo de su ARL, de su aseguradora, de todos los colombianos positiva. Bueno, vamos con la evaluación. Bueno, nuestra primera pregunta nos dice, ¿cuál es el objetivo principal de la norma ISO 31000? A, establecer requisitos obligatorios para auditar riesgos. B, definir principios y directrices para la gestión del riesgo. C, definir estándares específicos para los riesgos financieros. D, limitar la gestión de riesgos a organizaciones públicas. A todos nuestros asistentes agradecemos que respondan nuestra primera pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, establecer requisitos obligatorios para auditar riesgos con el 10%. B, definir principios y directrices para gestión del riesgo con el 87%. C, definir estándares específicos para riesgos financieros con el 1%. D, limitar la gestión de riesgos a organizaciones públicas con el 1%. Doctor Carlos, la pregunta correcta es... La B, que habla de definir principios y criterios, y aumentamos de un 64% a un 87%. Me gusta porque realmente apropiamos muy bien la información. Excelente. Jefferson, vamos con la segunda. Bueno, sí, señor. Vamos con la segunda pregunta, por favor. Nuestra segunda pregunta nos dice, según la ISO 31000, la gestión del riesgo debe integrarse en A, la contabilidad de la organización. B, toma de decisiones y las actividades de la organización. C, exclusivamente en el área de seguridad y salud del trabajo. D, únicamente en los proyectos de inversión. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la contabilidad de la organización con el 1%. B, toma de decisiones y las actividades de la organización con el 80%. C, exclusivamente en el área de seguridad y salud en el trabajo con el 19%. D, únicamente en los proyectos de inversión con el 0%. Doctor Carlos, la respuesta correcta a nuestra segunda pregunta es... Es la B, que es en el marco de las tomas de las decisiones de toda la alta dirección y subimos de un 60 a un 80%. Excelente. Tuvimos con el tema de seguridad y salud del trabajo en la C un 19%. Es de aclarar este aspecto. En el marco de la seguridad y salud del trabajo, aunque no estamos en todo lo que hacemos en positiva, es en el marco de la seguridad y salud para mitigar los riesgos laborales, pero en la vigilancia y seguridad privada y su aspecto de seguridad y salud del trabajo, no solamente pueden analizar los riesgos laborales de los trabajadores, tienen que analizar los riesgos de todos los procesos. Tienen que verificar el riesgo hasta residual, la imagen. Entonces, acá en el marco de las empresas de vigilancia y seguridad privada, tienen que tener los riesgos laborales de los hombres, pero también tienen que tener en cuenta, obviamente, todos los diferentes riesgos de los procesos. Entonces, la respuesta adecuada es la B, pero subimos de un 60 a un 80% y eso está muy bien. Vamos con la tercera. Bueno, vamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es el ciclo recomendado para la gestión del riesgo? A, planear, ejecutar, auditar, certificar. B, identificar, analizar, evaluar y tratar el riesgo. C, planificar, reducir, eliminar, controlar. D, detectar, supervisar, reportar y sancionar. A todos nuestros asistentes les agradecemos que demos respuesta a nuestra tercera pregunta. Bueno, a todos nuestros asistentes, gracias por dar respuesta a nuestra tercera pregunta. A nuestra tercera pregunta, los asistentes respondieron A, planear, ejecutar, auditar y certificar con el 6%. B, identificar, analizar, evaluar, tratar el riesgo con el 85%. C, planificar, reducir, eliminar y controlar con el 8%. D, detectar, supervisar, reportar
y sancionar con el 0%. Doctor Carlos, la respuesta a nuestra pregunta es... La B, identificar, analizar, evaluar y tratar el riesgo. Capítulo, numeral número 6 de la ISO 31000 nos muestra el procedimiento para la gestión del riesgo. Bueno, Jefferson, y subimos de un 66 a un 85%. Nos fue muy bien. Felicitaciones a todos. Síganos acompañando y muchas bendiciones. Muchas gracias, Jefferson. Listo, doctor Carlos. Gracias por acompañarnos en esta importante acción educativa de su comunidad. Espero verlo en una próxima ocasión y le deseo que tengas un excelente día. Bendiciones a todos. Bueno, y de antemano, muchas gracias por su participación, a todos nuestros asistentes, a todas estas personitas que están en los diferentes departamentos de Colombia. Gracias por conectarse con nosotros. Recordamos que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre todo nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 50 y 20 horas, para que lo puedan desarrollar con nosotros o lo puedan actualizar. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia, en la sección Educa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video de nuestro hub de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados o para todas esas personas interesadas que quieran conocer este espacio en la ciudad de Bogotá. A todos de nuevo, muchas gracias y les deseo que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!